Muy buenas noches o buenas tardes para algunos. Desde aquí en el programa Era de las Definiciones. Ahora vamos a hacer una charla muy interesante que yo espero que implique un recorrido por América Latina y todo lo que ha sucedido en los últimos años, lo que está sucediendo ahora particularmente y lo que probablemente pudiéramos platicar del futuro, aunque es bastante incierto. Y está con nosotros el presidente de Bolivia, expresidente de Bolivia, Tuto Quiroga, y que es todo un personaje en materia de activismo, en la tarea de la democracia, la tarea de la libertad, la tarea del buen gobierno, la tarea de la corrupción y la transparencia. Y pues es un ciudadano del mundo porque tiene conocimiento amplio de lo que pasa en los Estados Unidos, en Canadá, inclusive de todo lo que sucede en otras partes de nuestro continente. Entonces va a ser una charla yo creo que muy interesante y les invito a quedarse aquí con nosotros. Tuto, si te parece, yo quisiera empezar, acabo de estar en Miami, donde tú también frecuentas andar por ahí. Y estuve participando en un foro con Guaidó y con el presidente de Colombia. Y resultó muy interesante porque Guaidó es una etapa antes de la última lucha de María Corina y de Edmundo, allí en Venezuela, para tratar de conquistar la libertad y la democracia. Y Colombia estaba platicando ahí con la audiencia muy ampliamente cosas que ya vivimos aquí en México hace 6 años. Cambio drástico que nos pescó por sorpresa a todo mundo. Ahora parece Colombia estar en la misma circunstancia. Y como nos iba reseñando lo que ha estado sucediendo, pues es muy similar con lo que nos pasó en México hace 6 años, con lo que pasó en Venezuela hace ya 20 años, y ha habido aguas agitadas, ha habido luchas ideológicas a lo largo de este periodo, y por eso yo quisiera empezar a charlar contigo de eso, digamos, tus tiempos de presidente allá en Bolivia, mis tiempos de presidente acá en México. Yo tengo la impresión que teníamos una América Latina un poco más pausada, un poco menos atacada, un poco menos ideologizada, y caminaban las cosas de acuerdo a los modelos y estándares políticos que todos conocemos. Pero luego empezó una revolución de cambios que es la que me gustaría atender. Perdón. Entonces, Tuto, empecemos por ahí. Platícame un poco de aquella Latinoamérica, la primera decena de este siglo. Bueno, gracias Vicente, un placer poder compartir este espacio contigo y la gente que te sigue. A ver, está claro, hace tanto tiempo, a principios de siglo había una combinación, Vicente, de la media década perdida, que denominaba la CEPAL. Quizás en México no lo sentían, pero en Sudamérica, 98, 2003, cambio de siglo, fueron épocas muy complejas económicamente. Si recordamos, Argentina y su economía colapsaron, implosionó, devaluaron. En Brasil hubo devaluación, tuvo que hacerse un rescate con el Fondo Monetario, parecido a lo que había sucedido en tu país en el 94. Uruguay devaluó sus monedas. En Venezuela había problemas enormes y coincide esta media década perdida con un par de cosas. Llega Chávez al poder hace 25 años, evidentemente, pero llega en un marco donde, a pesar de las crisis económicas, había un fuerte compromiso con la democracia. Y no es casual que tanto en la cumbre de Quebec, en Canadá, como después en Lima, el 11 de septiembre de 2001, el día que se perpetraron los atentados terroristas, pues en Lima se firma la Carta Democrática. Evidentemente pasó desapercibida, pero era muy importante porque, excepto Cuba, todos, incluyendo Chávez, Vicente, nos comprometíamos a vivir y trabajar con elecciones libres, justas y transparentes, alternabilidad en el poder, respeto a la libre expresión, todos los derechos a todas las personas, instituciones independientes. Era un avance central.
Entonces había este sabor dulce-amargo de que había problemas económicos, en particular en Sudamérica, en el cambio de siglo, pero al mismo tiempo parecía que existía una tendencia irreversible hacia la democracia. Después, con el paso de los años, del 2004 al 2014, pasamos paradójicamente, sobre todo en Sudamérica, Vicente, de esta media década perdida, 98-2003, de colapsos económicos y dificultades, a 2004-2014, la década de oro por la insaciable voracidad china por materias primas. Ustedes en México tienen una vinculación estrecha con Estados Unidos. Debajo del canal de Panamá o del canal de Panamá para el sur, todos tenemos energía, comida y minerales, energía, petróleo venezolano, ecuatoriano, carbón colombiano, gas boliviano, comida, soya, café, azúcar, trigo, minerales, estaño, plomo, plata, zinc. Eso es lo que compraba la China a precios ascendientes en volúmenes crecientes. Entonces pasamos de esta media década perdida en lo económico con consolidación democrática a esta década donde se llenan las alforjas fiscales de todos los países de Sudamérica y coincide con el apogeo del proyecto chavista, que con los 3 millones de barriles de petróleo que tenía y la cotización que pasa de estar en niveles muy bajos a $140, empieza a copar el hemisferio este proyecto al influjo de la petrochequera llena de dólares de Hugo Chávez y empieza a deteriorarse, erosionarse, Vicente, todo lo que habíamos suscrito en la Carta Democrática. Yo al 2004-2014 concluyo con esta idea, la denomino la década chicha, es un trago alcohólico dulce en Bolivia que te sube rápido, y le digo década chicha porque era economía china en Sudamérica, trayéndonos bonanza, y política chavista, destrozando la democracia y las instituciones. Y creo que vivimos y sufrimos lo que pasó en esa década, que más o menos termina cuando fallece el señor Chávez y llega el señor Maduro, cuando ya el petróleo cae y entramos en otra fase, donde estos gobiernos populistas, como tú los denominas, cuando hay plata, pues son papanoelescos, son dadivosos, son generosos, pero cuando se acaba el dinerito porque destruye la producción, empieza la mano represiva, que es la que se vive y sufre hoy en muchos países. Recordarás, Tuto, por allá en aquellos tiempos, tuvimos una cumbre de países latinoamericanos, pero junto con Estados Unidos y Canadá, allá en Quebec, Canadá. Y fue sumamente interesante porque Estados Unidos apenas estaba digiriendo el acuerdo de libre comercio. Sin embargo, el presidente Bush llevó una ponencia muy seria y logró un consenso muy grande sobre un acuerdo continental de libre comercio. Era audaz la propuesta, me parece que tenía visión y pues la discutimos ahí entre todos, fueron bonitos debates, siempre constructivos, siempre buscando las mejores cosas para nuestros países, siempre buscando el progreso y en ese sentido, prácticamente al final de los 2 días, después de intensos debates, llegamos a la conclusión que sería bueno dar ese gran paso hacia adelante y se sometió a una votación y todos los países latinoamericanos, sus gobernantes, fueran presidentes o primeros ministros, estuvimos de acuerdo en firmar para avanzar en esa dirección. Yo creo que era una idea grande, era una idea visionaria, muy tomada quizá de Bolívar, el libertador, que también argumentaba mucho sobre el tema de una América unida, una América trabajando junta, pero el espíritu que yo pesqué en esas conversaciones fue todavía de unidad. Todavía todos andábamos muy comprometidos con democracia, con libertades, con derechos humanos, con crecimiento, con desarrollo económico, con generación de empleos, con inversiones. Y era un lenguaje bonito, bonito que seguramente nos hubiera llevado hacia adelante a mayor prosperidad y crecimiento. De hecho, el título, si mal no recuerdo, incluía la palabra prosperidad. Bueno, al final lo aceptamos todos, pero hubo una sola persona
que desde ahí mismo hizo una crítica al final, después de haber estado de acuerdo, Sí, y sí, sí. fue Hugo Chávez. Así Fue es. Hugo Chávez. Y se encargó de echar por tierra la idea en los siguientes meses y semanas. Vino abajo la idea. ¿Te acuerdas de eso? Sí, Vicente, qué bien que recuerdas, qué buena memoria, porque evidentemente en la declaración de Quebec se olvida, había el consenso que germina o que después va madurando en la Carta Democrática, que es lo que habíamos conversado. Pero también había este consenso del área de libre comercio de las Américas, ALCA se llamaba, consignado en esas declaraciones de Quebec y todas las que hubo posteriormente. Y sí, recuerdas muy bien que Chávez a regañadientes firmaba, y si recuerdo bien, también creo que dejaba un pie de página, una excepción, tanto en Quebec como, ojo, la Carta Democrática en Lima la firmó y puso algo como que sí, que bien la democracia representativa, pero que también sea participativa y popular, que en buen romance era lo que me venga en gana, como terminó siendo después. Y no cabe duda que de ese momento recuerdo que había dificultades económicas, pero el consenso de democracia y libre comercio, que como bien lo recuerdas eran los dos componentes que se empujaban, se empieza a deteriorar. Y empieza a deteriorarse particularmente cuando después del 2003 empieza la década de oro china, compraban estas materias primas sudamericanas a precios ascendientes, volúmenes crecientes, a Chávez se le llenaban las alforjas y a él ya no le interesaba el libre comercio, porque tenía el monopolio de la producción estatal petrolera y con ese dinerito empieza a fomentar un rabioso antiamericanismo que se corona, si recuerdas, en otra cumbre de las Américas, que fue el 2005 en Argentina, donde Chávez se van con Kirchner y jugadores de fútbol, lo llevan a Evo Morales, lo llevan a Correa y acuñan el término de esta área, de esta iniciativa del comercio libre, bajar de México, que habíamos hecho un poco de apertura comercial para Centroamérica, otro poco para los andinos, ir ya no por retazo, sino hacer un área de libre comercio, ALCA, Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, y Chávez ahí acuña el término de ALCA, perdón por el francés, pero dice al carajo y gritonea eso en los estadios. Y así nos fue yendo, ¿no? Así nos fue yendo después, porque claro, si tienes una potencia petrolera, a ti que te interesa exportar como hace México, manufacturas, bienes electrónicos de consumo, a ti que te interesa exportar soya como en Bolivia, minerales, textiles, porque tenía el monopolio de la producción petrolera y va poco menos que diciendo que hacer acuerdos de comercio con Estados Unidos era entregarse al imperio y al demonio. Y creo que ustedes en México saben mejor que ningún otro lo que vale a poder venderle enormes cantidades de manufacturas con libre comercio a ese mercado grande. Empiezan a demonizar eso y conforme pasan los años, este consenso de libre comercio y democracia 2001, Quebec y demás se va deteriorando y erosionando al punto tal que periclita toda la integración comercial y más bien ahí nos dividimos, Vicente, porque el Pacífico sí hizo más integración comercial. Hablo de Sudamérica. Chile, Perú, Colombia sí hicieron más integración comercial y el Mercosur con Chávez se volvieron muy proteccionistas en lo comercial y lamentablemente poco respetuosos de los cánones democráticos. Hoy que está otra vez presentando esta discusión de ideas, pero a la vez confrontación de ideas con mucha parte de mentira entre Estados Unidos y China. Estados Unidos ahorita aquí a México le está impidiendo mover a hacer cualquier arreglo económico, ya sea de comercio o ya sea de inversión con China. Y prácticamente está sobre México imponiendo una prohibición que no, pero al final lo propio, lo económico, lo que representa el comercio debe de ser mundial y con todos los países. Sin embargo, ahí las ideologías parece que están prevaleciendo y desgraciadamente lo que sí trajo allá a Sudamérica de desarrollo China, de hecho empezamos a saborearlo un poco en México, ahora con otros productos, ya con automóviles y con inversiones y con esto y lo otro. Centroamérica misma recibe muy buenos apoyos y ayudas de China. Voy a dejar ese tema ahorita para en cuanto entremos a la siguiente etapa, porque ya se nos fue este primer capítulo. Así que vamos a retirarnos por un momento.
para comerciales y regresamos con ustedes enseguida. Bien, Tuto, entonces estamos en esta interrupción ahorita que provoqué yo con el tema de China-Estados Unidos. Eh, Tomando en cuenta aquella época que China dio vuelo de crecimiento a América Latina y tomando el mundo global de hoy, ¿cómo ves ese comercio? ¿En qué está comerciando ahorita la América Latina si ya no lo hace con China o si continúa con China? A ver, creo, Vicente, que lo que hablábamos hoy se va a volver cada día más patente y evidente. Del canal de Panamá para el sur, el principal socio comercial es China. Por esto que te decía, producimos energía, comida y minerales, que es lo que ha venido comprando China, quizá los precios no tan favorables como solían ser, y evidentemente en Venezuela ya no venden tanto petróleo porque colapsó la producción, Colombia mejoró, Guyana mejoró y otros, pero hay todavía un claro dominio de China, comprador de materias primas, China inversionista en proyectos de infraestructura y producción, y China como el gran mercado comprador para Sudamérica. No cabe duda que en el canal de Panamá para el norte todavía hay una influencia mucho más marcada de los Estados Unidos, como Estados Unidos el que manda turistas a Centroamérica, a México, el que les compra las manufacturas. Entonces hay una suerte de división en ese sentido. Ahora, ¿qué está sucediendo? Dos cosas que creo que hay que analizar, Vicente. Una, que Estados Unidos ha cambiado mucho en las últimas décadas, de eso que hablabas, ese consenso de democracia y comercio, y con un trato migratorio por lo menos más tolerante hacia nuestra región del mundo. Hoy día no es cuestión de una persona, hay un consenso en el Congreso americano de que no quieren mucho ni a nuestra gente migratoriamente, ni a nuestros productos comercialmente. Tú recuerdas que antes, generalmente hablando, los republicanos estaban más abiertos al comercio y no eran tan dadivosos en lo migratorio, y los demócratas al revés, más tolerantes con la migración, no tan abiertos a lo comercial, y encontrabas un centro vital bastante amplio donde con prevalencia republicana y ayuda demócrata hacías acuerdos comerciales, lo de México, lo de Centroamérica, lo de los países andinos y otros, y en la cuestión migratoria, mayoría demócrata, más unos republicanos, lograbas hacer estos tratos. Pues hoy resulta que hay un consenso, y de los dos lados, lo debo decir, que compiten para ver quién construye el muro, quién trata peor a los migrantes, quién se cierra más al libre comercio, quién impone más tarifas. Y ahí entra este otro elemento, conforme China se va extendiendo en América Latina, dice, caramba, China tengo gran capacidad manufacturera en todos los sectores, y en algo que conocemos bien en Bolivia, Vicente, litio y baterías de litio, con mi reloj, los celulares, los autos. China tiene un dominio cuasi monopólico y evidentemente dice, caramba, yo China, ¿por qué no me voy a México, que tiene libre comercio con Canadá y Estados Unidos, y empiezo allí a manufacturar las baterías de litio, los racks de inteligencia artificial con chips de NVIDIA y demás? Y llega esta onda proteccionista y esta pugna de gigantes entre China y Estados Unidos en el campo comercial, tecnológico y demás. Yo a los amigos de Estados Unidos, los tengo muchos, cuando dicen, no, hombre, no hagan cosas con China, yo les digo, pero perfecto, entonces avísenme cuando saquen la fábrica de Tesla de Shanghái, China, la de Tesla, que es el hombre que apoya a Trump, o avísenme cuando van a devolver los centenares de miles de millones de dólares de bonos del tesoro que China les ha comprado, o cuando vayan a vaciar las tiendas de Walmart y de todos los centros comerciales de Estados Unidos de productos chinos, ¿no? Es un poco, tú sabes, a veces te dicen, haz lo que te digo, pero no hagas lo que yo hago. A veces llega eso de algunos amigos. En Europa, por cierto, también hay proteccionismo en el tema de baterías de litio, y parecería que en líneas generales las grandes potencias han perdido eso que hablabas al principio, de países líderes en democracia, comercio, inversiones, dar el ejemplo de apertura, de integración, y más bien hay una onda proteccionista, donde en lugar de decir, caramba, hay una cuestión de desempleo en Europa o en Estados Unidos porque la economía digital y porque todo está yendo por Amazon y porque hay Airbnb y porque hay Ubers y todo esto, y es más fácil echar la culpa a los mexicanos o a los del norte de África y buscar demonizar. Veremos cómo se va decantando esta corriente, pero está claro que esta pugna de China y Estados Unidos, más allá de las dimensiones que no nos competen directamente, como qué pasa en Ucrania, qué pasa con Irán y demás,
Vamos a hacer un campo de batalla en cuanto a lo tecnológico y comercial, y yo por lo menos no soy amigo de volverme ficha o peón de un lado. Comparto los valores democráticos de Estados Unidos. No me gusta el partido único de China, pero acá, cierro con este ejemplo, Vicente, en Sudamérica habría que ser suicida para no llevarse bien con China. Tú conoces bien al presidente Lacalle Herrera. Su hijo, Lacalle Pou, está terminando la presidencia. Tercera generación familiar y partidaria de derecha, de libre comercio, de apertura. Está en Mercosur, no puede hacer acuerdo con Europa, le pide a Estados Unidos, no hay con Estados Unidos. ¿Y qué está haciendo él? Buscando acuerdo comercial con China. Él no es izquierdista ni comunista, es tercera generación codificado genéticamente para ser derechista, pero quiere vender su vino, sus quesos, su carne, y eso es abriendo los mercados de Asia. Y ahí entra esta pugna de no se alíen con China, porque aquí, pero entonces a Estados Unidos, ¿dónde está el acuerdo de libre comercio? Y no existe, y se ve una ola proteccionista muy preocupante de Europa y Estados Unidos. Es una definición de eso, aquella época, como tú dices, de gran crecimiento de América Latina, en buena medida impulsada por las importaciones chinas. Estados Unidos no era muy presente y creo que hoy todavía Estados Unidos no es muy presente en Latinoamérica, salvo algunas inversiones en Brasil, otras acá y allá, pero no es una participación tan intensa como tenemos acá en México. Y te iba a preguntar, ¿qué tanto es Europa presente en Latinoamérica? En la parte sur, el cono sur. Hay una presencia activa de buenas relaciones, hay muchos europeos, migrantes, mucho más que norteamericanos en nuestra parte del mundo. Si revisas Argentina, Uruguay, mucha migración europea, muchos vínculos culturales, mucha gente con doble nacionalidad. Pero fíjate la frustración. Europa, hablando de libre comercio, Chile ha hecho un acuerdo hace mucho tiempo individualmente, Perú también, pero cuando el bloque de Mercosur, que es el bloque dominante, Brasil-Argentina, aquí Brasil y Argentina son los colosos, son lo que es México encima del canal de Panamá en nuestro mundo hispanoparlante. Entonces Brasil, Argentina, junto a Uruguay, Paraguay, se llama Mercosur, que es un acuerdo bastante proteccionista en lo interno, no funciona muy bien comercialmente. En Sudamérica no funciona bien. Funciona bien en el fútbol, Vicente, allá en las grandes ligas europeas, allá juegan bien argentinos, brasileños, uruguayos juntos, pero acá comercialmente trampita, aranceles, arancel externo común alto y demás. Pero fíjate que hay la negociación comercial más larga de la historia de la humanidad. Ustedes saben cuánto tiempo ha tardado en negociar acuerdos con Canadá y Estados Unidos. Fue breve. Sí. Mercosur con Unión Europea, 25 años de negociación sin que haya el anillo y el matrimonio comercial y el casamiento, porque acaban de hacer una cumbre ahora y han vuelto a celebrar por sexta vez. Pero sale al día siguiente Italia, Polonia, Francia a decir que no queremos el acuerdo comercial con Mercosur, porque, seamos claros, hay proteccionismo agrícola francés y de otros países que no quieren permitir que ingresen productos, ojalá no le tienen mucho miedo a Uruguay, pero sobre todo a Brasil y la Argentina. Entonces, sí, ha habido la foto, mis amigos me dicen, mira la foto de hace un par de semanas en Montevideo, y yo les muestro el 2019 en Osaka, en la cumbre del G20, la misma foto, con Merkel, con Pedro Sánchez, con todos los europeos, con Macri, nuestro amigo Mauricio Macri, con Bolsonaro, y nada, ese foto, es fotocracia, pero no es, no hay acuerdos comerciales. Entonces, lo que deja un sabor muy amargo es que teniendo esos vínculos históricos, comerciales y democráticos con Europa, yo siempre reivindico, Vicente, que hay dos regiones del mundo donde la democracia es obligatoria. Y para ser miembro de las Américas o de Europa, no basta con tener contiguidad territorial o proximidad geográfica. Hay que ser demócrata, eso hemos dicho acá. Tenemos las excepciones, Venezuela, Cuba, Nicaragua, allá te hablarán de algunos países problema, pero eso debería crear una tendencia de poder aproximarse, pero te digo, 25 años de negociación comercial que hasta ahora no se hacen realidad. Ya es una generación que nos pasamos negociando, ya hasta los negociadores, creo que ya estamos con los hijos de los que originalmente negociaban. Sí, algunos ya no están. Triste. Nuevos, sí. Así es. A ver, viene el chispazo, la explosión en el tema de Cuba. Cuba
Quizá muchos pensamos que iba a ser una revolución de cambios positivos, pero al final se fue hacia el otro lado, a total socialismo, comunismo, y se alió con los países comunistas. De ahí hacia adelante, en estos primeros 20 años del siglo, pues se empieza o continúa con esa tendencia Venezuela, luego allí en Nicaragua, Sí, sí. grave la situación hasta donde ha llegado, y y algún otro país, pues el tuyo propio, que también Así haya es. andado coqueteando para un lado y para otro y siempre está más para allá. Entonces, estamos analizando que en este siglo ya se marcan las dos tendencias del lado izquierdo y la del lado derecho, pero aparece en medio algo como novedoso, que es el populismo, que no trae en sí mismo una ideología que esté definida en cartas de constitución de esos partidos políticos o en algún otro lugar, simple y sencillamente líderes que vienen prácticamente de la nada o de la calle, son muy atinados en hacer su marketing, llegan al poder y entonces han hecho que esta tercera vía también crezca considerablemente en América Latina. ¿Es así? ¿Qué matices le pondrías tú a este tema? Vicente, yo siempre he pensado que el término populismo es demasiado benigno para captar la esencia destructiva de lo que ha pasado en Cuba, Venezuela, Nicaragua y que está golpeando a tu país, al mío y a algunos otros. ¿Por qué? Porque es populismo para llegar en la primera campaña. Después es hegemonía para consolidarse con una serie de abusos y termina en tiranía para perpetuarse. Venezuela, Cuba y Nicaragua hace tiempo que ya están en la fase de tiranía abierta, pura, dura, criminal y delincuencial. Y eso es lo que queremos evitar en otros países. Tú señalabas el fenómeno de Cuba, claro, imagínate que en Cuba siguen ahí Raúl Castro, Ramiro Valdés, que para que tengamos idea, llevan más años gobernando o manejando y destruyendo ese país e influyendo nocivamente en varios otros, incluyendo el mío, Venezuela, Nicaragua. Y esos señores, Vicente, llevan más años en el poder que yo viviendo. Y ya mi tercer nieto acaba de nacer en Menlo Park, ya soy abuelo 3 veces. Estos empezaron el 59. Yo, Raúl Castro, Ramiro Valdés, yo llegué al mundo en el 60. Imagínate lo que es eso. ¿Y qué sucedió? Que cuando Cuba ve que hay una petropotencia como Venezuela, se crea un matrimonio muy venenoso. El know-how represivo autoritario cubano, la tecnología represiva cubana, el know-how, con el how to pay o con la chequera que podía financiar esto en Venezuela. Y ahí se extienden por todo el hemisferio, propagando algo que no es izquierda. Esto no es ni izquierda, derecha, estos son ambidiestros para robar, para destruir, para reprimir, para pisotear libertades, para conculcar derechos y son mancos para dar respuestas estructurales. Y lamentablemente seguimos sufriendo esto. Y fíjate que con el paso del tiempo, no solo es este pulpo cubano represivo con la chequera venezolana, sino que ahí también en Venezuela tristemente coinciden los tentáculos de los tres pulpos más dañinos para América Latina. El cubano, que hemos mencionado, el iraní, esta teocracia criminal, con sus habibis de Hamas, Hezbollah, que andan por aquí, que pusieron bombas en Argentina, y junto con los tentáculos de Rusia, que están muy metidos en Venezuela. Entonces tienes las tres cabezas de pulpo, Cuba más pequeñito, pero muy influyente, Irán, Rusia, cuyos tentáculos están inextricablemente vinculados aquí y estrangulando a la pobre Venezuela y torturando o destruyendo a Nicaragua con influencias que llegan a todos los lugares. Para mí el gran desafío es poner esto en términos de democracia o dictadura, libertad o tiranía, con claridad y sin términos melifluos como el decir es Papá Noel, llega Navidad, Papá Noel es populista. Maduro no es populista, es un tirano criminal. Es correcto. Pues ya pusimos los elementos en este capítulo para tratar de ver hacia dónde vamos a caminar de aquí para adelante. Hay un centro y un centro derecha que se quedó rezagado, muy rezagado en esta lucha ideológica y lucha política durante estos últimos años y
un populismo y una izquierda y izquierda extrema que ha avanzado, consolidándose muy fuerte, y las luchas que estamos dando habrá que pensarlas mucho mejor, pero ya se nos fue el segundo término, en ese capitulito le entramos al tercero, y gracias, Tuto. Bien, estamos de regreso con ustedes en esta charla por demás interesante sobre, pues, lo más querido que tenemos todos los que somos latinoamericanos, los que somos mexicanos, los que son colombianos, los que son argentinos. Tenemos una patria y un continente verdaderamente excepcional, pero de alguna manera no hemos encontrado la brújula en la parte sur del continente. Y yo leía con muchísimo interés este libro de ¿Por qué los países fracasan o las economías fracasan?, de los dos premios Nobel. ¿Para dónde vamos caminando? ¿Hacia dónde vamos en este momento? ¿Qué nos espera los próximos 10 años y quizás los próximos 20? A ver, Vicente, muy interesante lo que dices, y citando el título de ese libro que dice ¿Cómo mueren las democracias? Pues en Venezuela estamos viendo cómo se las asesina, cómo se puede asesinar a una democracia, cómo te puedes robar la presidencia en contra de la voluntad popular, cuando en dictadura hemos visto que sin medios de comunicación la heroína María Corina con Edmundo González derrotan a Maduro por casi 40 puntos, con las actas de que demuestran todo ello. Y Maduro lo que tiene es una servilletita del órgano electoral, dice, ganó Maduro. Y después los jueces que dicen, sí, había ganado Maduro. Y las actas con códigos QR y demás muestran un aplastante triunfo, casi sin parangón, de Edmundo González. Ganar por 40 puntos, los que hemos estado en estas lides, sabemos que es aplastante, épico y único. Y si eso no vale, entonces ya no vale la democracia. Entonces, digamos, enterremos la Carta Democrática, digamos que Venezuela, en lugar de exportar petróleo, va a seguir exportando gente y cocaína, y digamos que Venezuela, en vez de ser tierra de gracia, va a ser santuario de la FARC, del ELN, de Hezbollah, de Hamas, de rusos, de iraníes, de FARC, de todos estos elementos criminales. Está en juego algo decisivo, y claramente va a pasar a ser optativa u opcional la democracia en la región, si es que en Venezuela Maduro el 10 de enero se puede robar el gobierno. Eso en cuanto a la parte política. En cuanto a la parte más económica, tenemos un enorme desafío de entrar raudamente al mundo digital. Hablabas antes de China, Estados Unidos. Hay una dimensión de esa batalla en el campo de tecnología digital y de inteligencia artificial. La gente joven que sigue este programa, les puedo decir, prepárense y amárrense los cinturones. Vicente, tú has trabajado en Coca-Cola. Yo era un joven ingeniero de sistemas en IBM. Vi las 4 fases de la revolución digital. La computadora personal de los 80s, que es la primera vez que podías, si estabas en un banco, empresa comercial de servicios, la primera vez que podías llevar trabajo a casa. Antes, para trabajar, tenías que ir a la oficina. En casa, televisión y cerveza. Bueno, con la computadora personal podías hacer unos trabajitos, fin de semana, llevar los disquetes y llevarlos a la oficina. Primera fase de la revolución en los 80. Segunda, el Internet en los 90. Acceder a la información desde tu casa u oficina de cualquier parte del mundo. Tercera, el 2007, cuando llegan los Androids, que es el que tengo yo, de repente tú tienes iPhone, salen los dos, y toda esa capacidad de procesamiento y acceso a la información ya no solo está en tu casa u oficina, sino que está en tu bolsillo, y puedes interactuar, conectarte, hablar, conversar, escribir documentos desde el auto, desde el avión, desde el vehículo, desde el restaurante, desde el baño. Cambia con la tercera fase. Y el noviembre del 2022, cuando estábamos todos mirando los partidos de Qatar, recuerdo que un amigo me llama, Vicente, cuando estaban jugando Argentina-México, y si México derrotaba, o creo que si le empataban a Messi, lo dejaban fuera del Mundial. Era dramático aquí en Sudamérica. Y un amigo me llama y me dice, sale ChatGPT de OpenAI este próximo fin de semana. Y evidentemente a los pocos días sale, y nos damos cuenta que llega la 4ª fase de transformación revolucionaria. Inteligencia artificial va a cambiar la forma que hacemos salud, educación, programación, va a reequilibrar el mundo. Quizás al principio de estas 3 revoluciones digitales, de la computadora personal, del Internet o de los celulares inteligentes, había una enorme demanda por ingenieros, técnicos, profesionales, programadores,
gente que podía hacer bailar al Excel. Ahora con inteligencia artificial va a haber una necesidad de gente que sepa exprimir lingüísticamente para todo lo que se viene, los modelos de inteligencia artificial. Y aquí otra vez va a haber la pugna, los ecosistemas de Asia o de Estados Unidos. Estamos más alineados con el de Estados Unidos, pero creo que tenemos que en América Latina ver, Vicente, cómo nos integramos a ese mundo. A ver, en México se va a aceptar que te den diagnósticos, que llenes la información médica de un paciente y que el diagnóstico médico te lo den en un servidor de inteligencia artificial en Nevada, lo dudo. O que salgan veredictos judiciales de inteligencia artificial que atañen a México desde Shenzhen, China, no lo creo. Vas a tener que localizar los procesadores de inteligencia artificial. México claramente puede hacerlo porque es una potencia manufacturera. Está llegando Foxconn a establecer una fábrica de chips de NVIDIA, esos chips de los juegos de niños de PlayStation. Jóvenes que jugaron PlayStation, gracias porque ustedes entrenaron a los chips de NVIDIA, que son los que mejor emulan el funcionamiento del cerebro. Creo que México está preparado, quizás Brasil, los países chicos tenemos que entrar en esta discusión y junto con la localización de los centros de inteligencia artificial vamos a tener que ver la cuestión de regulación y garantizar que tengamos energía y telecomunicaciones confiables, porque si no, no puedes entrar al mundo de inteligencia artificial. Pero a la gente joven que ve este programa les quiero decir, si creen que los últimos 40 años hubo grandes cambios tecnológicos, amárrense los cinturones, que en los próximos 5 el mundo, la educación, la salud, la programación, el hacer servicios, la forma que provees, que haces trabajo, va a cambiar más en los próximos 5 años que en los últimos 40. O sea que a seguir aprendiendo y no pensar que si estás en colegio, universidad y te dan un cartón, terminaste de aprender. No, estás empezando y si dejas de aprender, te vas a quedar rezagado. Llega un mundo muy diferente. Pero Tuto, yo quisiera nuevamente atar a la charla Latinoamérica con esta fantástica, casi soñada revolución tecnológica avanzando brutalmente. Y me pregunto si ya tuvimos la computadora, también la tuvimos los latinoamericanos, ya tuvimos el teléfono, el móvil, ahora vamos a tener este jueguito de la inteligencia artificial y al final, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué no utilizamos esas nuevas herramientas en cerrar la brecha? Yo lo que me espera un poco es cómo cerramos la brecha y cómo encontramos ese punto angular sobre el cual emprender. Yo acostumbro decir que la educación es, junto con la información, la herramienta de herramientas, pero son procesos muy largos. Educar a un chiquillo en América Latina, pues empieza a los 6 años, termina a los 21, si es que llega a la universidad, o termina a los 12 años, si es que tiene que emigrar. Y ese chiquillo están llevándolo a una aula con un profesor que no está al día de lo que pasa en la enseñanza, de lo que hace exitosa a una persona, si son las matemáticas, si es la ciencia, o si es su carácter, su personalidad, su forma de ser, su liderazgo. Y no acabamos de encontrar, salvo en las élites latinoamericanas, donde pues, estamos a la altura del más progresista que haya por allá en cualquier lugar del mundo. Yo veo la agricultura aquí en Guanajuato, pues no hay agricultor en Estados Unidos, en California o en el Valle de San Fernando que le gane en productividad, eficiencia y calidad a uno de aquí. Pero es nada más la nata de arriba de la leche, ¿no? Todo el conjunto. Claramente, Vicente, lo que dices, enfoquémonos en lo que señalas, educación. Imagínate la revolución educativa que se va a venir, si para dar un ejemplo, la gente que está viendo acá, yo te estoy mirando, tú me estás mirando, somos dos y puedo ver cómo estás atendiendo, estamos interactuando y demás. Imaginémonos que tú estás dando un seminario a 300 jóvenes y en la pantalla en tu oficina te aparecen 300 jóvenes. Para ti es bien difícil a golpe de vista ver quién está atendiendo, quién está captando, pero ¿qué son los algoritmos de inteligencia artificial? ¿Cómo funciona TikTok o Instagram Reels? Que tú ves la aplicación de cómo saben qué es lo que te gusta, porque el producto, mientras tú lo estás mirando, te está sintiendo, te está analizando, te está tomando el pulso, está viendo cuán grande abre los ojos, y por eso es que son tan adictivos en mandarte cosas que te gustan. Ahora, salgamos del mundo del entretenimiento y las redes sociales a la educación. Imagínate, tú estás dando el seminario
y tienes el algoritmo que está mirando a cada uno de los estudiantes, viendo quién absorbe, quién entiende, quién no, para garantizar la mejor eficiencia educativa. Eso requiere revolucionar los sistemas de educación, tanto la forma que se enseña como la forma que se absorbe. Y va a haber tutores digitales de inteligencia artificial de recontra avanzada y va a cambiar todo el mundo de educación en ese sentido. Dos apuntes más acá sobre esto. Yo sé que hay este pánico, Vicente, de que inteligencia artificial va a generar un enorme desplazamiento laboral. Ese es un problema real en Suecia, Finlandia y Japón, que tienen suficientes educadores, suficientes catedráticos, suficientes doctores, suficientes enfermeras. Y la inteligencia artificial, al hacerte más productivo, hace que puedas brindar la misma cantidad de educación, salud, con menos gente. Pero en nuestra América Latina sabes perfectamente que no tenemos suficientes profesionales, educadores, médicos, enfermeras, programadores. La inteligencia artificial te va a permitir, con menos profesionales, dar más servicios. Y el último apunte en ver esto, vamos a tener que discutir en la región si entramos a los sistemas cerrados, digamos ChatGPT de OpenAI, Gemini de Google, o si vamos a los sistemas abiertos. Yo tengo una predilección, no una definición por los sistemas abiertos. ¿Qué quiere decir eso? El de Meta, el de Facebook, que además me encanta el nombre, se llama Llama, que es el animalito preferido de Bolivia. El acrónimo en inglés es Large Language Model for Artificial Intelligence, Llama, como la llamita boliviana. Y es abierto. ¿Qué quiere decir eso, Vicente? Que tú puedes traer el código fuente de programación para los sistemas educativos o de salud de México, traerlo a México, ponerlo en los servidores, adecuarlo y adaptarlo para tu realidad, y eso te hace la transferencia de tecnología. Entonces son los temas que vamos a tener que discutir, pero yo celebro el hincapié y el énfasis que haces en educación. En 1947, Fernando Ramírez, un abuelo que nunca conocí, escribió una novela minera, Socavones de Angustia. La gente que solo ve el título cree que es la discusión sobre el control de los medios de producción, privado o Estado. No, el personaje principal de una novela señera de la minería boliviana es un profesor, el profesor Lizarazo. Y el mensaje de la novela de este abuelo que nunca conocí porque falleció joven es que la superación del hombre no viene por quien controla las minas de estaño, de zinc, de plomo, plata, sino a través de qué le ponemos en la cabeza a nuestra gente joven. Y hoy día tenemos la oportunidad, con la revolución tecnológica, si garantizamos un acceso universal, de transformar dramáticamente el recurso más valioso que tenemos, que son las cabezas de nuestros jóvenes en todos nuestros países. Ojalá y así sea. Tuto, se nos fue el tiempo, pero dame un último mensaje optimista para Latinoamérica. ¿Qué vamos a hacer los que nos hemos quedado atrás? Que yo creo que tenemos que aprovechar el salto tecnológico que te permite saltar una generación. Recordemos China. China pasó casi de las bicicletas a los autos de batería de litio. Casi que pasó cuando todo era papel y lápiz y con cheques a la economía digital, donde no hay ni plástico, Vicente, ni tarjetas de crédito. Todo se paga con los mecanismos digitales. A veces el estar rezagado, cuando llega una nueva tecnología, te permite hacer un salto que te permite alcanzar a otras economías más desarrolladas. Y creo que ese ejemplo que estabas dando, que conozco bien de la Academia Khan, que te muestra el potencial que tiene en esto de la educación, y lo mismo en salud y lo mismo en tantos otros lugares. Te decía, mira lo de la educación. Aquí estamos acá conversando. Si esto fuera el algoritmo de inteligencia artificial de ChatGPT o Instagram Reels, y yo estaría mirando en la pantalla, en lugar de un mentor, a Shakira, el algoritmo ve si estás mirando el pelo de Shakira, el cinturón de Shakira o las botas de Shakira para ver hasta qué venderte después. Apliquemos eso a la educación. El mentor de inteligencia artificial que está viendo cómo absorbe, qué mira, qué parte de la pantalla ve, cómo abre los ojos, está sintiendo, analizando y viendo al estudiante de una forma que el mejor de los maestros en una clase de 30, 40 personas le sería imposible. Eso te permite hacer un salto revolucionario, cuántico en los sistemas, si es que somos capaces de tener gobiernos que estén a la altura del desafío digital. Aquí el de Bolivia que yo tengo, no te estoy exagerando, es tan analógico que han puesto un reloj analógico en la puerta del Congreso, ahí arriba en la pared. Es analógico y va para atrás, como el partido de gobierno, el MAS, no te estoy engañando, de verdad. Hacen culto de ser analógicos, de ir para atrás, cuando tenemos que ser tecnológicos, digitales y incorporarnos raudamente, recuperando el tiempo perdido al mundo de la inteligencia artificial. Bravo, como siempre, Tuto, siempre nos ilustras.
Nos vemos por allá pronto para Perfecto. este 10 de enero. Así es, estaremos atentos. Sí, Atentos a ese gran día ahí, esperando que los amigos venezolanos no aflojen en la lucha. Han ganado y hay que hacer valer su triunfo para que se preserve la democracia. por allá Guaidó nos hizo públicamente. Gracias, Tuto. Felicidades. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Abrazo, Vicente. Gracias. Gracias.